Hoy nos metemos a fondo con una figura fascinante, William Kington Clifford, matemático, filósofo victoriano. Quizás su nombre no suene tanto como otros de su época, ¿no? Darwin, Mill, pero sus ideas, sobre todo las que tienen que ver con cómo creemos, son de una potencia tremenda. Sí, y además con una vida increíblemente corta. Nació en 1845, murió en 1879, tenía solo 33 años. Exacto. Para explorarlo, hemos estado buceando en varios estudios sobre él, sobre su vida, sus matemáticas, que eran pioneras, y claro, sobre su filosofía. En especial ese ensayo que es Dinamita Pura, la ética de la creencia, de 1877. Ese ensayo es clave, sí. ¿Qué buscamos hoy? Pues entender por qué Clifford era tan exigente con nuestras creencias. Queremos desgranar ese imperativo ético sobre la evidencia y ver por qué resuena tanto hoy, ¿no? En esta era de tanta información y desinformación. Totalmente. Para ir abriendo boca, nada como su frase más famosa. Es bastante directa, hay que decirlo. Sí, no se andaba con rodeos. Dice, es siempre, en todas partes y para todos, erróneo creer cualquier cosa sobre la base de una evidencia insuficiente. Ahí es nada. Erróneo en sentido moral. ¿Tela? Pues vamos a ver quién era este hombre. ¿Qué le llevó a ser tan inflexible? Nació en Exeter, 1845. Entorno intelectual sí, pero también muy religioso al principio. Pero enseguida se vio que era un prodigio, ¿no? Especialmente con las matemáticas. Una barbaridad. Su carrera fue meteórica. King's College en Londres con 15 años, Wow. Con 18 al Trinity College en Cambridge, y allí fue second wrangle. Que, para que nos entiendan, era quedar segundo en unos exámenes de matemáticas durísimos. Casi nada. Casi nada. Y con solo 26 años ya era catedrático en el University College de Londres. Pero no era solo un académico brillante. Tenía una visión. Sí, era un visionario. Se habla mucho de sus álgebras de Clifford, ¿verdad? Suena muy técnico, sí. Pero, ¿qué significaron? Pues, a ver, simplificando mucho, eran como una herramienta matemática nueva, muy potente. Permitían unificar cosas de álgebra, de geometría, de una forma muy elegante. ¿Vale? Lo increíble es que estas ideas, se adelantaron muchísimo a su tiempo. Décadas después, resultaron ser fundamentales en física, en relatividad general, en cuántica. O sea que sentó bases sin saberlo casi. Totalmente. Piensa que Bertrand Russell dijo de él que estaba 50 años adelantado a su tiempo, literal. Qué fuerte. Y de hecho, ya en 1870, en un trabajo que llamó Sobre la teoría espacial de la materia, soltó una idea asombrosa, que la materia y la energía podían ser simplemente diferentes tipos de curvatura del espacio. Antes de Einstein. Mucho antes. Una intuición prerrelativista brutal. Y lo curioso, una de esas casualidades de la historia, Einstein nació justo 11 días después de que muriera Clifford. Increíble. Y en lo personal también era rompedor, ¿no? Sí, se casó con Lucy Lane, que era novelista, feminista, se movían en círculos de librepensadores. Y Clifford era abiertamente ateo. Que en la Inglaterra victoriana. Había que tener valor, sí. Pero su salud era frágil. La tuberculosis, ¿verdad? Sí, la tuberculosis le marcó, intentó cuidarse, viajó a Madeira buscando un clima mejor, pero la enfermedad, seguramente agravada por un ritmo de trabajo intelectual frenético, pues acabó con él en 1879. Una pérdida tremenda. Sin duda. Y para entender esa filosofía tan radical que decíamos, hay que mirar la época, ¿no? Claro, es fundamental. El victorianismo tardío era un hervidero. Por un lado, el positivismo científico a tope. La idea de que solo vale el conocimiento basado en la experiencia. El empirismo de gente como Hume, Mill. La ciencia como medida de todo. Exacto. Y por otro lado, el bombazo de Darwin. La evolución estaba haciendo temblar los cimientos de la fe religiosa tradicional. Había una crisis de creencias brutal. Y Clifford se mete ahí de lleno. De lleno y a saco. No solo participó en el debate, lo radicalizó. Influido por el escepticismo de Hume, Clifford no se quedó en decir «la fe es irracional». Fue más allá. Dijo «la fe es inmoral». Y ahí es donde entra el famoso ensayo. Ahí entra la ética de la creencia, su manifiesto, digamos. Y lo empieza con esa parábola tan potente, la del armador. ¿Nos la recuerdas? Es muy gráfica. Sí, es tremenda.
Imagina un armador que tiene un barco ya viejo. Va a mandar en él a un montón de migrantes, gente que busca una vida mejor al otro lado del océano. Vale. El armador tiene dudas, serias dudas. Sabe que el barco ha sufrido mucho, que igual no está para un viaje así, pero claro, repararlo a fondo es caro, lleva tiempo. El dinero. El dinero. Así que en lugar de investigar, de asegurarse, ¿qué hace? Aparta las dudas, se autoconvence. Se dice a sí mismo, bueno, seguro que aguanta, confío en la providencia. Le desea buen viaje a la gente y lo manda a navegar. Y el final es previsible y terrible. El barco se hunde, en medio del océano. Mueren todos. Madre mía. Y la conclusión de Clifford es demoledora. Totalmente. Clifford dice, el armador es culpable, moralmente culpable, pero, y aquí está el giro genial y terrible, su culpa no está solo en el resultado, en el naufragio. Ah, ¿no? No, su culpa principal está en el proceso, en cómo llegó a creer que el barco era seguro. Su pecado ético fue creer algo tan importante sin tener pruebas suficientes. Se permitió creer lo que le venía bien creer, ignorando las señales de alarma. Creer por conveniencia, no por evidencia. Exacto. Y dicen que esto le tocaba de cerca, porque Clifford había sobrevivido a un naufragio unos años antes. Quizá por eso el ejemplo es tan visceral. Entiendo. Analicemos entonces esa radicalidad. El principio que saca de ahí es esa frase. Es siempre, en todas partes y para todos, erróneo creer cualquier cosa sobre la base de una evidencia insuficiente. Fíjate bien, no dice imprudente, no dice poco inteligente, dice erróneo, en sentido moral. Es un imperativo ético, vamos. Como no matarás, pero aplicado a cómo pensamos. Exactamente. Es llevar la ética al terreno de la epistemología, de cómo conocemos y justificamos lo que creemos. ¿Y qué consecuencias saca de ella? Y porque son potentes. Son enormes. Primero, se carga la idea de que creer es algo privado, que no afecta a nadie más. Para nada. Clifford dice, cada vez que crees algo sin fundamento, te estás corrompiendo a ti mismo intelectualmente. Te vuelves más crédulo, menos riguroso. Te debilitas, digamos. Eso es. Y como tus creencias guían tus actos, al final, inevitablemente, perjudicas a la sociedad. Creer a la ligera, esa negligencia epistémica que llama él, esa pereza mental, no es un simple error, es una falta moral. Una irresponsabilidad hacia los demás. O sea, que mis creencias mal fundadas no son solo mi problema. Para Clifford, en absoluto. Y segundo, esto implica un deber colectivo. No basta con cuidar tus propias creencias. Tenemos la obligación social de promover el pensamiento crítico, la investigación seria. ¿Por qué? Porque las creencias irracionales son contagiosas. Como un virus mental. Tal cual. Se propagan y van minando el tesoro común del conocimiento. Debilitan la confianza, la cooperación, todo el tejido social. Y claro, si aplicas este listón tan alto, la crítica a la fe religiosa tenía que ser brutal. Implacable. Esa es la palabra. Para Clifford, la fe, entendida como creer firmemente, sin evidencia o incluso contra la evidencia, era directamente una traición a la razón y a la humanidad. Tela. La llamaba cobardía intelectual. Sostenía que cualquier sistema de creencias, religioso o de otro tipo, que se apoye solo en la autoridad, esto es verdad porque lo dice este libro o esta persona, o en la tradición, siempre ha sido así, sin pasar el filtro del examen crítico y la evidencia, era peligroso para la sociedad. Tenía otra frase también muy directa sobre esto, ¿no? Sí. Ningún hombre tiene derecho a creer una sola proposición más allá de lo que sus evidencias justifican. Derecho, fíjate. Para él, la fe ciega no era una virtud, era una dejación de responsabilidad. La responsabilidad básica de pensar bien. Es que, visto así, es muy coherente con su visión matemática y científica. Totalmente. Y esa es una clave importante que a veces se olvida. La conexión entre sus mates y su filosofía. No eran compartimentos estancos para él. ¿Cómo se relaciona esa visión del universo que tenía, con espacios curvos y demás, con su ética de la creencia? Pues Clifford veía el universo de una forma muy dinámica, geométrica, relacional. Como decíamos, intuía que el espacio se curvaba, que la materia era una manifestación de esa geometría. Ajá. Esa visión de un universo cambiante, donde todo está interconectado y las propiedades dependen del contexto,
Le llevó a pensar que nuestro conocimiento sobre él también tenía que ser así, dinámico, provisional, siempre sujeto a revisión con nueva evidencia. O sea, nada de dogmas fijos. Exacto. El conocimiento es un proceso continuo de investigar, probar, ajustar, basándonos en la experiencia, en las pruebas. Nada de aferrarse a ideas solo porque sí. Fascinante esa unión. Y antes mencionaste también ideas suyas más metafísicas, como el mind stuff. ¿Eso encaja también aquí? Pues sí, incluso ahí mantenía el rigor. El mind stuff o material mental. Bueno, era una idea especulativa, precursora de lo que hoy se llama panpsiquismo. La idea de que la conciencia está en todo, básicamente. Algo así, sí. Que la conciencia o algo parecido podría ser una propiedad fundamental de la materia a un nivel muy básico. Pero incluso, explorando estas ideas tan al límite, Clifford insistía, tienen que ser coherentes con la ciencia, tienen que poderse discutir con evidencia, estar abiertas a refutación. No valía la pura especulación en el vacío. Siempre el anclaje en la evidencia. Siempre. Y en ética, por ejemplo, desarrolló la idea del tribal self, el ser tribal. Argumentaba que nuestra conciencia moral viene de nuestra naturaleza social, de la necesidad de cooperar, de coordinar creencias en el grupo. O sea que hasta la ética tenía raíces que podíamos investigar científicamente. Entiendo. Entonces su escepticismo no era el de dudar de todo y no hacer nada. No, ¿qué va? Al revés. Era un escepticismo activo, constructivo. La duda era el motor para buscar más y mejor evidencia, para cuestionar lo que damos por sentado, para corregir errores. Implicaba un trabajo constante, una honestidad intelectual brutal. Y eso tenía que tener consecuencias en cómo veía la educación, supongo. Clarísimo. Para él, la meta de la educación no era llenar cabezas de datos, sino formar ciudadanos críticos. Gente capaz de pensar por sí misma, de resistir el dogmatismo, la autoridad sin fundamento, la manipulación. Un ideal muy necesario hoy, por cierto. Totalmente. Claro, una postura tan radical como la de Clifford tenía que generar debate. Y la respuesta más famosa vino de otro peso pesado, William James. Efectivamente. William James, el gran filósofo y psicólogo americano, padre del pragmatismo. Le contestó, aunque Clifford ya había muerto, en un ensayo también muy famoso, La voluntad de creer, de 1897. ¿Y qué decía James? Que Clifford se había pasado de frenada. Básicamente sí. Decía que la exigencia de Clifford era tan estricta que si la siguiéramos a rajatabla, la vida sería imposible. Nos quedaríamos paralizados. ¿Por qué? ¿Cuál era su argumento? James hablaba de las opciones genuinas. Son decisiones vitales que tenemos que tomar sí o sí. Opciones importantes que nos obligan a elegir. No elegir ya es elegir. Y donde la oportunidad puede ser única. Y lo crucial, son situaciones donde la evidencia no es clara. La razón no nos da una respuesta definitiva. ¿Ejemplos? Pues las grandes preguntas. ¿Existe Dios? ¿Somos libres? ¿Confío en esta persona? ¿Me lanzo a este proyecto arriesgado pero que me ilusiona? James decía, en estos casos, donde la evidencia no decide, tenemos derecho, incluso a veces la necesidad psicológica, a apostar. A creer aquello que nos parece más valioso, lo que da más sentido a nuestra vida, lo que nos impulsa a actuar. O sea que a veces hay que creer para poder vivir. Eso defendía James. Esperar a tener pruebas irrefutables en todo sería perder oportunidades vitales. Critica a Clifford por priorizar evitar el error por encima de alcanzar la verdad o vivir una vida plena. Es un argumento atractivo, la verdad. Apela a la experiencia real. Pero claro, podemos imaginar la respuesta de Clifford. Sí, seguramente habría sido bastante cortante. ¿Qué crees que le habría dicho a James? Pues probablemente le acusaría de confundir peras con manzanas, de mezclar la utilidad de una creencia, si nos consuela, nos motiva, nos viene bien, con su justificación epistémica, si tenemos buenas razones basadas en evidencia para pensar que es verdadera. Que algo sea útil no lo hace cierto. Ni moralmente aceptable creerlo sin pruebas, añadiría Clifford. Para él, que una decisión sea urgente o importante, no cambia la regla ética fundamental. Basa tus creencias en la mejor evidencia disponible. Esa fe como atajo de James, por muy práctica que parezca, para Clifford seguiría siendo una forma de autoengaño, una falta moral. Vaya choque. Dos visiones muy distintas de la relación entre creencia, evidencia y vida. ¿Y qué ha quedado de Clifford hoy? ¿Su pensamiento sigue vivo en filosofía? Muchísimo. Su postura, el evidencialismo, esta idea de que la justificación de una creencia depende solo de la evidencia a su favor,
Es una corriente central en la filosofía del conocimiento actual, en la epistemología analítica. La epistemología, ¿esa rama que estudia el conocimiento? Exacto. ¿Qué es conocer? ¿Cómo justificamos lo que sabemos? La idea de que las creencias deben ser proporcionales a la evidencia es un pilar del pensamiento crítico hoy, y se lo debemos en gran medida a él. O sea que su legado perdura. Sí, filósofos más recientes como Feldman, Cooney, Goldman han seguido trabajando en estas líneas. Eso sí, a menudo intentan, matizar un poco el rigor extremo de Clifford. Él era muy de blanco o negro, ¿no? Era intransigente, sí, no admitía excepciones a su regla ética. Pero lo que es innegable es que elevó el debate sobre la fe y la razón a un plano ético del que ya no hemos podido bajar. Sigue siendo polémico, un héroe para escépticos, un dogmático para otros. Y eso nos trae de cabeza al siglo XXI, porque si aplicamos sus ideas hoy, madre mía. Creo que Clifford se llevaría las manos a la cabeza, pero a la vez diría, ¿veis? Ya os lo advertí. Pensemos en todo el lío de la posverdad, las fake news, las teorías conspiranoicas que vuelan por las redes, la polarización. Es que la advertencia de Clifford sobre el peligro de creer sin evidencia es que parece escrita ayer. Es de una actualidad brutal. Para él, compartir una noticia en redes sin pararse a pensar si es fiable solo porque te indigna o te confirma lo que ya pensabas, ¿Qué sería? no sería un despiste sin más. Sería un acto moralmente negligente. Muy parecido al del armador. Estarías contribuyendo a contaminar el pozo común de creencias, poniendo en riesgo a otros por tu pereza intelectual o tu sesgo. Nos exigiría una higiene informativa, dudar, contrastar, ser conscientes de nuestros propios filtros. Casi como un deber cívico, sí, antes de creer y sobre todo antes de darle a compartir. Y si lo aplicamos a debates sobre ciencia, salud... Ahí se ve clarísimo. La pandemia de COVID fue un caso de estudio perfecto. Por desgracia, vimos la difusión masiva de ideas sin base científica, sobre el origen, sobre curas milagrosas, contra las vacunas, y tuvo consecuencias mortales. ¿Qué nos pediría Clifford ahí? Cumplir con nuestro deber ético de informarnos bien, acudir a fuentes fiables, el consenso científico, los organismos de salud pública, los estudios serios, hacer el esfuerzo de entender, aunque sea lo básico, cómo funciona la ciencia, por qué un ensayo clínico vale más que mi experiencia personal o la opinión de un influencer. Creer en pseudoterapias ignorando la evidencia científica sería... Una doble falta moral para él, pereza intelectual, por no investigar, y falta de cuidado hacia los demás, porque pones en riesgo la salud colectiva. Insistiría en que el peso de la evidencia no es democrático, depende de la calidad de las pruebas, mostrándonos solo lo que refuerza nuestras ideas, como una especie de corrupción institucionalizada del deber epistémico. Toma ya. O sea, sistemas que, aunque no tengan mala intención inicial, nos lo ponen difícil para acceder a evidencia variada y nos empujan al pensamiento de tribu, al dogmatismo. Clifford pediría transparencia y, sobre todo, mecanismos para fomentar el pensamiento crítico y la exposición a ideas distintas, no para encerrarnos más. Al final, todo vuelve a la educación, ¿no? Sin duda. La propuesta de Clifford de formar ciudadanos que duden, que investiguen, que exijan pruebas, no es un lujo filosófico, es una necesidad vital hoy. Necesitamos enseñar a pensar críticamente, a evaluar fuentes, a detectar trampas lógicas, a manejar la incertidumbre. Un kit de supervivencia para navegar este lío informativo. Recapitulando entonces, Clifford vivió poco, pero su mensaje central, esa idea de la integridad intelectual como virtud moral, sigue aquí y con mucha fuerza. Exacto. Su exigencia no era tanto de certeza absoluta, sabía que eso es casi imposible, sino de honestidad intelectual, de hacer el esfuerzo, siempre, por basar lo que creemos en la mejor evidencia que tengamos. Hay una frase atribuida a él que lo clava. ¿Cuál? Creer sin evidencia no es libertad, es abdicación. Investigar con rigor no es pedantería, es deber. Brutal. Lo resume perfectamente. En este mundo nuestro, tan rápido, tan emocional, tan tribal, el evidencialismo de Clifford, aunque sea incómodo, es como un faro, una brújula ética necesaria. Nos recuerda nuestra responsabilidad. Eso es. Quizá, para él, la verdadera fe no sería creer sin pruebas, sino creer firmemente en la obligación de buscarlas, por respeto a la verdad, a nosotros mismos y a los demás. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Nos deja con una pregunta importante, creo yo, para darle vueltas. A ver. Clifford nos pide una responsabilidad intelectual enorme.
casi heroica. Pero claro, en el día a día, con la avalancha de información, la complejidad de todo, la prisa, ¿cómo cultivamos esa honestidad tan exigente sin acabar paralizados por la duda? Ya. ¿Cómo evitamos sentirnos abrumados por la tarea de tener que verificarlo todo? ¿Dónde está el equilibrio práctico entre ese rigor que pide Clifford y la necesidad que también tenemos de confiar, de actuar, de creer, para poder funcionar en este mundo tan complejo?